Hola a todos los que hacen posible Relatos de la Noche. A mis 82 años, me he hecho una gran fanática de su canal. Han ido desapareciendo muchos de los programas de radio que he escuchado y hace unos cuantos meses, Ceci, mi bisnieta, me enseñó a poner su programa en una tableta. La verdad es que he escuchado varios canales, pero este es el que más me gusta y el único que seguí escuchando con mucho interés. Yo ya casi no veo, pero Ceci me cuida. Y es a ella a quien estoy dictando esta historia para que se las haga llegar. Para ustedes, como para mucha gente, la simple sugerencia de que una casa es maligna puede resultarles graciosa, pero les estamos escribiendo a unos cuantos metros de ella, y el compartir su historia tan solo ya me resulta algo pesado. Pero aquí vamos. Tengo infinidad de relatos de la misma, pero supongo que debo iniciar con aquella vez en que me di cuenta de lo que ocurría en este lugar. Mi esposo me construyó esta casita hace unos 40 años. El terrenito se lo habían dejado a él sus padres. La irregularidad con la que fueron vendidos provocó que hubiera casas extremadamente grandes y lujosas de mediados del siglo XX y otras más pequeñas, humildes, intercaladas con ellas, que se fueron construyendo en las décadas siguientes. Yo estaba barriendo la calle frente a la casa cuando vi llegar un carro muy elegante a la mansión que tenemos enfrente. Se bajó un señor mayor y otro joven que le ayudaba. Entraron al jardín, revisaron la casa por fuera y media hora más tarde, cuando salieron, me notaron mirándolos con atención. Me disculpé y les dije que nunca había visto a nadie en esa casa y ya tenía mis meses viviendo ahí. Y el viejito se me acercó con curiosidad. ¿Y qué le parece la casa? ¿Le da miedo? No entendí por qué lo diría y me reí, y él se rió conmigo. Me preguntó si tenía trabajo además del de mi casa, y le respondí que no. Me preguntó entonces si no vería mal ganar un dinerito extra al mes, atendiendo esa casona de enfrente y mostrándosela a los posibles inquilinos, ya que buscaban rentarla. Cuando me mencionó una cifra, ni siquiera lo pensé y acepté. Y al día siguiente regresó el muchacho joven que lo acompañaba para darme copia de las llaves y mostrarme la casa. Era bellísima, enorme. Por alguna razón se veía todavía más grande ya estando dentro de ella. Olía a polvo, a viejo, aunque estaba impecablemente limpia. De hecho, una de mis tareas era ir a darle una pasada con el plumero, pero nunca pude encontrar una sola capa de polvo. Se sentía un ambiente pesado, eso sí, y no solo es un decir. Literalmente se sentía como si la gravedad aumentara ahí, como si algo te jalara hacia el piso. Se la mostré a un señor muy bien vestido, con un reloj que seguramente costaba más que nuestra camionetita, y sin decir mucho al respecto, me dijo que le había gustado y que hablaría con el dueño para rentarla. Se mudaron unas semanas más tarde. Los recuerdo perfecto, como si fuera ayer. Era él junto a sus hijos, unos niños preciosos, uno de unos 9 años y una niña de 4. También una chica muy joven, de apenas unos 20, la que equivocadamente pensé en primera instancia que se trataba de su madre. Días después, la joven comenzó a platicar con mi hija menor, Sofía, y así fue como nos enteramos que se trataba de la niñera. Pero le pagaban para cuidar a los niños de lunes a viernes. La joven se veía de muy buena familia, así que seguramente no era poco lo que le pagaban por vivir con ellos casi toda la semana. Me llamaba la atención que la muchacha se asomara por las noches desde una de las ventanas y solo se quedara viendo así hacia mi casa. La madre de los niños había muerto no hacía mucho, y ellos, los pequeños, se aferraron a su niñera como la figura materna y ella no pudo negarse. Sofía comenzó a acompañarla en la casa por las tardes, cuando regresaba de la universidad. La compañía a esa joven de la que no puedo mencionar el nombre le tranquilizaba. Así fue como mi hija se dio cuenta de que no era solo por ser una figura materna, por lo que los niños no le permitían que se fuera. La joven les había enseñado, decían,
a comunicarse con su madre. Por varios días, Sofía pensó que se trataba de algo inventado por los niños o por esta niñera, para que se sintieran más tranquilos. Pero le comenzó a preocupar la seguridad con la que los tres hablaban al respecto. Así que un día, la niñera, notando la incredulidad de mi hija, le pidió quedarse hasta tarde. Era un viernes. Mi hija aceptó, y no tanto por curiosidad, sino porque disfrutaba de su compañía y en realidad no tenía ningún otro plan para aquella noche. Nunca se habló de fantasmas, de cuentos, ni de cosas de miedo en esa tarde. Todo fue normal, como siempre. Los niños para las 9 de la noche ya tenían un buen rato de haberse acostado. La joven, la niñera, salió de la habitación en donde estaban. Iba por un té a la cocina, cuando regresó apresurada al cuarto y le pidió a Sofía que se apurara. Le dijo que tenía que verla. Sofía no entendía qué pasaba o qué era lo que tenía que ver, pero corrió detrás de ella. La joven la jalaba de la mano apresurada, pero al mismo tiempo cuidando sus pasos para no hacer ruido. Llegaron al barandal de las escaleras y le pidió que se agachara, que solo viera a través de los barrotes de madera que delineaban el piso hacia la primera planta. Estaba oscuro. Las luces del primer piso estaban apagadas, pero de todas formas pudo verla con toda claridad. Había una mujer sentada en uno de los sillones de la sala, de espaldas. Dice Sofía que se veía borrosa, como si fuera una fotografía fuera de foco. Cuando llegó a casa a contármelo, pobrecita, la que parecía un fantasma era ella, mi hija. Esa noche, cuando me quejé de que ahí estaba otra vez la niñera, mirándonos desde la ventana, mi hija me palmeó la espalda y me dijo que cerrara nuestras cortinas. Y recuerdo muy bien lo que me dijo, murmurando: esa no es la niñera. Sin embargo, esta que les estoy contando no es una historia de fantasmas. Bueno, fuera. Con esos lidiamos desde la casa en la que vivía con mis hermanos cuando era niña. No. Lo que habitaba en esta casa, lo que habita, es algo mucho peor. Es el mal en estado puro. Es por eso que le he llamado así a mi relato. Esto pasó un sábado de luna llena. Lo recuerdo con toda claridad. La niñera no estaba en casa y el padre había salido como a las 10 de la noche, supongo, que dejando a los niños dormidos. Los gritos que salían de esa casa me van a acompañar hasta la tumba. El rugido de una fiera, de algo horrible, como si hubiera un animal enorme allá adentro, y los gritos y los llantos de una mujer. Tengan en cuenta que estos sonidos estaban saliendo de una casa donde solo había 2 niños pequeños. Mi marido y yo salimos a ver, también Efraín, mi yerno. Todos les preguntábamos gritando a los niños desde la reja que si todo estaba bien, hasta que un sonido seco, muy fuerte, me hizo abrir con las llaves que tenía. Ya no me importaba lo que pudiera decir el señor por haber entrado a su casa. El sonido fue como si algo hubiera caído en toda la casa. Es difícil de describir, pero muy fácil de recordar. Fue como si todos los muebles pesados de la casa hubieran caído al mismo tiempo. Cuando abrimos, mi marido y yo corrimos hacia la entrada de la casa bajo esos pilares blancos, pero Efraín corrió hacia el fondo del jardín por alguna razón. Nosotros corrimos hasta el cuarto, donde estaban gritando los niños que se habían encerrado. Les decíamos que éramos sus vecinos, les preguntamos que si estaban bien, y cuando finalmente abrieron se nos abrazaron a nosotros como garrapatitas. Los llevamos a la casa y no dejaban de llorar por su mamá. Un diablo se la quería llevar, decían. Efraín regresó minutos después. Él era trailero y no estaba mucho en la casa. No sabía nada de los chismes ni de quién vivía ahí.
Dice que se fue detrás de una mujer que vio salir de la casa corriendo en cuanto entramos. La siguió hasta un rincón entre árboles de ese enorme jardín. La mujer corrió hacia la oscuridad y desapareció. Y él buscó por todos lados, pero no encontró algún lugar en el cerco por donde hubiera podido salir alguien. Cuando regresó el papá de los niños, como una hora después, hubo un escándalo y nos reclamó cuando salimos a encontrarlo, a decirle lo que había pasado. Hasta llegó la policía, pero cuando los niños seguían diciendo que los habíamos ayudado y los policías le preguntaron al señor por qué los había dejado solos, cambió su tono hacia nosotros. Ya no duraron mucho tiempo ahí. La niñera le contó a Sofía que había algo muy malo en esa casa. Que tontamente había intentado comunicarse con la mamá de los niños otra vez, pero lo que respondió fue otra cosa. Le dio miedo decir quién. No pudieron encontrar o contactar a la madre después, decía. Quién sabe si lo habrán hecho en otra casa cuando se fueron, pero yo lo dudo. Desde esa noche, continuamente, casi siempre con la luna llena, lo que se podía ver en esa ventana del segundo piso, esa que daba directo a mi cocina, era una figura con cuernos. De verdad. Una figura con cuernos asomándose del hueco de las cortinas. Como si nos odiara por haber entrado a su casa esa noche. Desde entonces, y todos mis hijos, nietos y mi bisnieta son testigos, desde entonces tengo cerrada la cortina de mi cocina, aunque no me entre la luz. Así empezaba mi experiencia con esa casa. Yo sé que no es una historia tan fuerte como otras que cuentan aquí, pero espero que no les aburran las palabras de una viejita como yo. Sigan haciendo lo que hacen. Me gusta mucho escucharlos junto a mi Ceci, y espero poder seguirles platicando de las demás familias que llegaron a vivir ahí, a la casa que aterraba a los fantasmas. Agradecemos a doña Lupita por la confianza de compartir esta historia con nosotros y le mandamos un saludo esperando que esté escuchando esta historia, su historia, junto a Ceci. Y a la comunidad les decimos que comenten, que nos platiquen sus opiniones sobre esta historia y que si les gustó mucho, pues la compartan con algún amigo o con alguna amiga que disfrute también de las historias de terror. Suscríbanse si no lo han hecho, activen las notificaciones y nos escuchamos muy pronto en otra edición de Relatos de la Noche.